Bonjour à tous, ça va? Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler des vêtements. ¿Qué son les vêtements? La ropa. También aprenderemos a hablar de algunos accesorios y a explicar de qué color son. Para poder hablar de la ropa, vamos a utilizar dos verbos. Llevar puesto, porter, y mettre, ponerse. Mettre, ya aprenderemos que puede tener otros significados como meter, poner, pero en este caso significa ponerse. Qu'est-ce que tu portes pour faire du sport? ¿Qué llevas puesto para hacer deporte? Je porte, tu portes, il, elle porte. Estos tres se pronuncian igual. Nous portons, vous portez, il, elle porte. Esta pregunta significa lo mismo, pero con llevar puesto. Qu'est-ce que tu mets pour faire du sport? ¿Qué te pones para hacer deporte? C'est le verbe mettre. Je mets, tu mets, il, elle, met. Igual, las tres primeras personas que terminan en ese o no se pronuncian igual. Nous mettons, vous mettez, il, elle, mettent. Esta ENT no se pronuncia, mettent. Bien, entonces cuando me pregunte qu'est-ce que tu mets pour faire du sport, je mets un legging, par exemple. Ahora vamos a ver algunas de las ropas que estudiaremos en esta unidad. Evidentemente tenemos muchas más prendas que no vamos a ver, pero que podéis ampliar con ejercicios online. Par exemple, un pantalon, une jupe, un jean, un legging et un short. La diferencia entre un pantalón y un jean es la tela. Un pantalón es un pantalón, un jean, un vaquero. Continuamos. Les vêtements. Une chemise, une robe. Cuidado, lo he puesto aquí en rojo. Une robe. Vestido es femenino en francés. Tenedlo en cuenta a la hora de concordar los colores. Un t-shirt et un pyjama. Je mets un anorak. Par exemple, pour faire du ski, je mets un anorak, un pull, un manteau, un gilet. Mira, una Rebeca, decimos en español y en francés lo he puesto en rojo porque es masculino. Les chaussures. Qu'est-ce qu'on met comme chaussures? On a des bottes, des baskets, des chaussures, des sandales et des chaussettes. ¿Por qué he puesto siempre el D en rojo? Bien, primero se pone D y no un porque en los pies nos ponemos dos zapatos normalmente, dos botas, dos sandalias, dos calcetines, dos zapatillas de deporte. Entonces hay que poner el artículo en plural. Nos acordamos que era un, une y de en plural. Pero lo he puesto en rosa para que sepamos que si estuviesen en singular serían femeninos. Es decir, todo lo que nos ponemos en los pies es femenino. Zapatos es femenino, calcetines femenino, botas femenino, zapatillas y sandalias también femenino. Entonces a la hora de concordar el color diremos unas botas rojas, pero también unos calcetines rojas en femenino. Ahora veremos cómo se hace. Pour finir, nous allons étudier les accessoires, los accesorios. Un bonnet, un gorro, cuidado que tiene que ser de lana, no es lo mismo un gorro que un sombrero. Une écharpe, una bufanda. Des gants, guantes. Une ceinture, lo mismo, está en rosa porque es femenino en francés. Une casquette et des lunettes de soleil. Alors, on va voir cet exemple. Qu'est-ce que tu mets pour aller au collège? Je mets, si nos fijamos, que llevo puesto, me pongo un jean. Qu'est-ce que je mets? Bon, un t-shirt, des baskets et
Qu'est-ce que c'est ça? Un gilet. Bien. Alors, la phrase complète serait « Je mets un jean, un t-shirt, des baskets et un gilet ». On va voir aussi les couleurs. Los colores ya lo habéis visto probablemente, pero vamos a hacer un repaso y ver cómo se concuerdan en género y número. On a le bleu, vert, blanc, noir, gris, rouge, mauve, beige, rose, jaune, orange y marrón. Vamos a ver ahora los colores en femenino. Normalmente, como sabemos, el femenino se forma añadiendo una E. Pero como veis aquí, esta línea separa los colores de arriba de los de abajo. ¿Qué creéis que tienen en común todos estos colores? Fijaos, todos terminan en E. Entonces, para formar el femenino no hace falta añadirle otra E. Y me diréis, ¿y qué pasa con marrón? Pues bien, tenéis que saber que el color naranja y marrón no se concuerdan nunca ni en género ni en número. Por tanto diremos unas zapatillas marrón. Vamos a decir marrones, ¿vale? Y con los que terminan en E tampoco se van a concordar en femenino porque ya terminan en E. Por tanto, es la opción fácil. No se concuerdan porque o terminan en E o son las excepciones. Y nos queda bleu, vert, blanc, noir y gris. ¿Cómo sería añadir una E? Pues bien, no se pronuncia, pero, como vemos aquí, bleu, vert, blanche. Cuidado con blanc porque se añade CH. Noir, grise. Entonces diríamos, por ejemplo, je mets un pantalon bleu et blanc et une jupe bleue et blanche. ¿Qué pasa con los colores en femenino y en plural? Es decir, tenemos prendas de ropa como son los zapatos, los calcetines, las sandalias, que son femeninos, pero además son dos, es decir, son plurales. Pues tendremos que coger el adjetivo del color en femenino y además ponerlo en plural. ¿Cómo se hace normalmente el plural? Añadimos S. Entonces tendríamos une jupe bleue, verte, blanche, noire ou grise, pero sin embargo tendríamos zapatillas de deporte, je mets des baskets bleu, verte, blanche, noire y grise. Nos tenemos que concordar siempre en femenino y en plural si es necesario. Vamos a verlo con el ejemplo de antes. Je mets un jean. Le jean, el color vaquero, no vamos a especificar si es claro o oscuro. Pero por ejemplo, un t-shirt, ¿de quelle couleur est le t-shirt? Ici. Un t-shirt blanc. Très bien. Des baskets. ¿Quelle couleur? C'est ça. Blanc. Vale, pero nos hemos acordado que basket, hemos dicho que todo lo que va en los pies es femenino. Entonces hay que ponerlo en femenino. Blanche. Pero es que además nos ponemos dos zapatillas de deporte. Plural. Blanche. Et un gilet. ¿De quelle couleur? C'est le gilet bleu. ¿Hay que ponerle la E del femenino? No, porque gilet es masculino, ¿vale? Recordamos que Rebeca en francés es masculino. Ça c'est tout. Au revoir.